El programa que nos muestra los personajes de nuestro pueblo, y hay personajes que son sedeños, que aunque estén en otros lugares, su ADN los reclama y vienen cada cierto tiempo a su pueblo y no olvidan esa infancia y se convierten en benefactores, porque Víctor siempre, que es el personaje que tenemos al lado, siempre ha estado pendiente de nuestro rinconcito encantado, desde donde ha estado, desde altas esferas en la industria y en las labores propias de su profesión. Pero bueno, vamos a empezar con Víctor Dámaso Ramírez Pérez. ¿En qué año nació? El 16 de enero de 1966. Mi amiga fue la que nació en su casa, en la carrera 6. Número 591. Era una casita que tenía muy pocos vecinos y que lo que había antes de llegar a la casa era un grupo de mata de guayaba, y era donde la gente así me llegaban ahí, y se venía a hacer mercado, traían los productos y compraban aquí. Era una zona donde no tenía donde está ahorita Ahí transcurre su niñez. Sí, mi niñez en la carrera sexta, que con muchos recuerdos. Era una zona donde había bastante monte, aparte de las matas de guayaba, que nosotros, uno de los juegos que hacíamos era saltar como Tarzán de rama en rama, de más saltada, y bueno, ahí estábamos los golpes a cada rato. Y la otra actividad que hacíamos era hacer lo mismo con las matas, pero por las paredes, porque en todas esas casas habían paredes de construcción, y nosotros pasábamos de pared en pared, y ese era el juego, era más camino de pared en pared. Estamos hablando de niños. De niños, sí. Estamos hablando de niños de primaria. Estudiando, ¿dónde estudió? Estudié en el plaza que se llama Buque, quedaba cerca para la casa. Y en esa, bueno, teníamos en la casa, papá siempre tuvo pues una vaquita, entonces bueno, primero tenía también cochinos en la casa. Entonces, como a las 4 de la mañana me iba para el matadero, que quedaba también donde está la alcaldía ahorita. Ese era el matadero municipal, que también era una diversión. O sea, uno se divertía ahí porque el ganado lo llevaban era amarrado, y entonces era el ganado bravo, 3 o 4 personas, como de vaquero, de la tía también, y amarrado entre los postes, y iban llevando el ganado, nosotros. Pero en la madrugada pues yo iba, recogía el agua de menudo de allá del matadero, y lo traía para la casa con mi cochino. Después yo buscaba la vaca en uno de los potreros que podía ser donde la cerca, donde la de Gambia, o donde ahí, y después la ordeñaba, y después ordeñaba la vaca, me iba para la escuela. Casi toda mi primaria, porque eso llegó hasta 6º grado, cuando ya el olor de vaca. Y estudió allí sus profesores, ¿los recuerdas? Sí, claro. En kinder, que no pude eximir porque era muy desordenado, doña Ramona de León, imagínense. Y en primer grado estaba Clarita Ortega. Ajá. En segundo grado la señorita Mauro. En tercer grado estaba una profesora. Bueno, en cuarto después estaba también fue profesora de La Rosa Pereira. En sexto grado era una profesora de Tobar,
Y bueno, básicamente eso fue lo que de la primaria. Los juegos, estamos hablando del guayabo y tal, pero ¿le gustaba a usted el patines, el voleibol? ¿Qué más le gustaba? Bueno, a partir ya de bachillerato pues empieza uno ya la historia, ya son juegos en serio. Y en el yo me gradué de sexto grado y me fui al colegio Mora de Barrio, que era el único que había aquí en la comunidad. Y allí, bueno, sí, allí las materias que se daban tenían todo el laboratorio. La educación física tenía su cancha. El colegio era representado en distintos eventos. Entonces, sí, participamos en todo. Yo jugaba de todo. Todos jugaban mal, pero jugaba de todo. Voleibol, futbolito, atletismo. Recuerdo que en el colegio, cuando estábamos en el colegio, fuimos campeones de unos conefides. Nos entrenó Alfonso Ramírez, de un entrenamiento que nos sacó la chicha, un grupito. Estábamos Gino Petrella, Polín Cátegui, Adelfo González, Guzmán Ramírez, eran mateadores bien buenos, Ever Márquez, y yo éramos los titulares, y Cantarini y Luisito eran los suplentes, yo nunca jugaba. Y nuestra madrina honoraria era Marina Viva. Como que nada, somos de la Javi. Y ella iba con nosotros para los juegos, jugamos en el gimnasio cubierto de Tobar, que era y quedamos campeones en el estado. Vamos al liceo de aquí, que ya era un liceo, vamos a la Mora, Tobar, liceo Felipe Duque, a Santa Cruz de Mora. Entonces fue muy interesante. O sea, la verdad que Alfonso nos hizo un equipo espectacular. Éramos todos malos, a excepción de Guzmán y Polín, que era muy bueno, pero los demás eran muy malos. Pero él nos entrenó que eso volaba uno. Fue una experiencia muy bonita. Tenían concepto de equipo. Del colegio, ¿qué cosas recuerda del colegio aparte de la educación física? Los profesores, ¿quiénes le dieron clases? Siempre recuerdo y tuve la oportunidad de decírselo personalmente a su cartel. Y aparte de su materia de biología, de física clínica, le daba un uruguayito, eran de otra capa social, ellos, o de otro roce social, ellos tenían una educación muy excelente, y él compartía con nosotros que cuando uno fuera a orinar no dejara todo el baño sin que levantara la tapa, que no se cepillaba. Todo ese urbanismo, parte de cosas que no están escritas pero que se aprenden. Que él nos las enseñaba. Y bueno, la señorita Rica con su inglés, sus laboratorios, estaba en educación física Chevrolito, y bueno, Carmen Teresa Velázquez, cívica. En puericultura estaba la señorita Mireya Rosario. En puericultura, pues ella no se había casado, pero era la Está bien. Sí, fue bonito. Edilio, era el bedel del colegio. El padre Serrano, director. Don Chuy Montilla, que era el secretario. Y bueno, y a veces íbamos a la dirección, así, cosas así pequeñas que llevábamos. El colegio Rita Mora de Barrios fue el sitio para la creación del Grupo Scout. ¿Perteneció usted al Grupo Scout? Sí, yo fui uno de los miembros de ese grupo y bastante activo. Recuerdo que bueno, teníamos que reunir para decir la pañoleta, el puñal nos lo regalaron, las inscripciones, agarré un pantalón del grupo que se parecía de los bolecados y agarré ruedo y ese era el pantalón de los bolecados. Y sí, muy activo, muy bonito el grupo Scout, decía, pues muy grande, muy bonito. Logró bastantes cosas y hicimos cursos en Mérida,
parte de cultismo y verdad que nos formó muy bien como personas. Éramos un grupo yo era guía de patrulla, la patrulla éramos 8 personas y de los que recuerdo está Carlos Arellano, era uno de los integrantes, Chupatabaco, Nemesio Maloro, había un Moisés que se puede decir, era una torcida, yo no sé qué se hizo. Estaba uno de los briseños también de Alonso. Alonso Briseño, ese fue también del grupo de los 8. Claro, nosotros acampábamos en pasábamos noche, día, haciendo los cursos de nudo, de comedia, sobrevivencia. Muy buenos recuerdos. Que luego usted pasa al liceo. Ah, sí, eso fue una época bastante interesante porque había mucho movimiento político. O sea, era una candela en la parte política la pugna entre Copellanos y Adeco era ruda. Y entonces, bueno, en ese tiempo, cuando llegamos al liceo, pues, cuando estamos en el colegio, ganó Carlos Andrés Pérez en las elecciones. Y hubo aquel boom de petróleo, de dinero que se movía por todas partes, y no sé, también le llegó parte de ese dinero. Entonces aquí, estando en el colegio, yo recuerdo que siempre me presentaban en la plaza, por aquí, pero vamos pasando, los dirigentes de Acción Democrática, y decían que tiene el liceo, que estaba iniciándose y necesitaba matrícula, y que estaba en el colegio, que pudiera de repente mi mamá que la pudiera botar de la escuela porque ella era capellana y así no podía funcionar. Y entonces, bueno, yo caminaba y allí para acá y llegaba a la casa, papá, y claro, también estaba emocionado porque había mucha gente que se quería ir al liceo, que funcionaba aquí en la esquina de donde estaba el banco. Y papá me decía, ¿usted quiere irse para el liceo? Sí, papá, llegué llorando a la casa para que me sacaran del colegio y me metieran para el liceo. Y digo, pero ¿y dónde está el laboratorio de biología? Del liceo, ¿y dónde está el laboratorio de inglés? ¿Y cuál es la cancha del liceo? ¿Dónde? ¿Dónde es el sitio que en el liceo? Y yo le decía, oye, mi hermana tiene. Ajá, ¿y qué hace ahorita ahí? Entonces, bueno, me quedé en el colegio y después, bueno, decían, bueno, cuando ustedes salgan de 5 años van a tener que irse al liceo. Nosotros no los vamos a recibir en el liceo, porque el liceo, ustedes le dieron la espalda al liceo cuando arrancó. Entonces, bueno, nosotros seguimos estudiando igualito. Y en 5º año, cuando nos graduamos, pues nos inscribimos en el liceo. Tercer año. Cuando salimos del 3er año, perdón. Salimos del colegio y nos inscribimos en el liceo. Y bueno, no pasó nada, simplemente nos recibieron. Yo recuerdo que ya el liceo pues era algo como más moderno que el colegio, porque había muchachos que venían de Villa, de Mérida, de Cabañas, que eran como los que se habían ido de SEA y estaban regresando ahora a estudiar 4 o 5 años. Recuerdo que en las primeras elecciones estudiantiles que ganó Nelson Hernández, fue el presidente, el primer centro estudiante del liceo. Y para usted era una novedad en elecciones, campaña, una vida en el liceo bastante, y funcionaba en unos salones que hizo el gobierno en lo que hoy es el preescolar del grupo escolar Félix Román Duque. Ahí nosotros salimos del colegio, nos inscribimos, entramos en esas aulas y ahí vimos 4º año, yo creo que unos 6 meses. Y después nos fuimos a pie por la carretera, porque hicieron el liceo, nos fuimos a pie con los pupitres para allá para el liceo nuevo, y bueno, nos quedamos ese liceo que hicieron allá. Eso básicamente. ¿Qué recuerda de las huelgas? ¿Usted se acuerda de la primera huelga? Sí. Esa época que nos fuimos al liceo, que había que llegar al liceo por la Panamericana y cruzar el puente, después de la quebrada entrando a SEA.
y después a cruzar hacia el estadio y llegar al liceo. Entonces, esa vía es muy peligrosa. Y nosotros, pues, nos íbamos por ahí, por el grupo de estudiantes llegando al liceo y saliendo del liceo. Un día, veníamos por ahí, salíamos de clase y jugando por la calle, un carro atropelló a José María Sala, lo mató. Y bueno, ahí se presentó un problema. Empezamos a tirar piedras. Yo me imagino que eso lo hacían los que ya saben, habían venido de otras partes, ya habían visto tirar piedras, ya no había visto eso. Y después empezamos a poner policías acostados que parecían unas aceras por esa vía. Y la parte del último, era muy bonito. Y entonces, bueno, ponían todo ese poco de policías acostados por ahí y se formó un chinche que fue tan grande que tuvieron que traer los antimotines, bombas lacrimógenas, o sea, nunca había visto la novedad. Nunca he visto un policía vestido con antimotines y tirando bombas lacrimógenas. Y bueno, después de ese tremendo rollo, pues tuvimos bastantes conversaciones con el gobernador de Estado Mérida, y habían recursos también. Y entonces hicieron la pasarela. Pero la pasarela era toda una novedad, porque la pasarela fue, yo no sé si era para visitar a la novia, porque se sentaba en la pasarela a visitar a las novias, ¿no? Eran las escaleras de la pasarela, pero también era para aprender a caminar troder, ¿no? Sí, la pasarela fue otra manera de diversión, porque entonces empezábamos a mover esa pasarela para allí y para acá, y eso era, no pudieron caminar, porque claro, perdía el equilibrio porque la pasarela se movía de largo a largo, peligrosísimo, por eso era casi un show. Entonces, cada vez que pasamos hacia el liceo, veníamos del liceo, era un show pasando por la pasarela, un puente colgante, hierro y madera, el piso. El liceo muy bonito, tenía laboratorio, todas las actividades. De repente, más adelante me di cuenta que la educación pues no era tan completa, porque estaba inaugurándose. Era una época en que había que graduar a casi todo el mundo. Ahí de repente se inscribían 40 y se graduaban 42. O sea, había que graduar gente para cumplir algunos indicadores que tenía. Y yo me di cuenta de eso cuando llego a la universidad. Las exigencias eran de nosotros igual que el que iba del liceo de del colegio Las Ailes, o sea, es la misma exigencia. Nosotros íbamos del colegio, decía que la educación había que echarle duro, y tuve que ya estuve otra vez bastantes materias en la universidad. Y del liceo, ¿qué recuerda de que los profesores allí? Pues estamos haciendo allí un recuento para que nos vean. Denle me gusta y recomiéndaselo a un amigo, porque hay más de 50 hasta el momento allí grabados para que usted lo vea. No, bueno, ya estaba el profesor que todavía somos amigos, nos visitamos, yo lo visité en Mérida, el profesor Francisco Cuevas, la profesora de educación física, también la recuerdo, el profesor de inglés, que era Ricardo Rosales, muy buen profesor. Y sí, en general, mucha gente de Tobar y de Mérida que se vino, que estaba recién graduado, algunos estaban graduándose, el profesor Vico, recuerdo, y los directores, bueno, eran un show, era Benedicto Moreno Ortega, los directores eran un show, porque yo me imagino que eran más políticos y académicos, pero hicieron su función allí. Como les decía anteriormente, era una época de mucha política. Nos reclutaban mucho a los partidos políticos, a los jóvenes, para poder tener fuerza a su fila, sí. Y a nosotros pues nos agarró Copey. Y entonces, bueno, imagínense, el liceo era DECO y nosotros éramos candidatos. Entonces Jorge Pereira y yo estábamos
Copey y éramos de la JRC. Y entonces, bueno, ahí la pugna era grande, porque nosotros no veíamos con buenos ojos que, por ejemplo, el liceo, que tenía una banda de guerra, que era para los eventos, que tenía era espectacular la banda, entonces iban a recibir a Piñerúa al aeropuerto. Y por eso formamos una vuelta, entramos el liceo, le pusimos cantado. Y bueno, y en la gente seccional nos llamó a los representantes, claro, uno muy malo, o sea, uno muy nuevo, pues, un muchacho. Ellos agarraban y nos encerraban en un salón y decía, bueno, los que no están de acuerdo con los planteamientos de Víctor, que se salgan, y salían todos y nos quedaban solo nosotros. Porque en esa época estaban los jóvenes por Piñerúa, eran muchachos que les pagaban el partido, el gobierno que les pagaba, eran becas, pero lo que les pagaban eran los becas que estaban metidos en la campaña de Piñerúa. Y bueno, pues tuvimos bastantes choques, pero eran unos choques bonitos, porque eran choques políticos, pero igual nos íbamos a clase, igual estudiábamos, era muy bueno estudiar, estamos bien nosotros. Y bueno, nos graduamos ahí de bachiller. Y va a la universidad y se gradúa de ingeniero electricista. Allá en la universidad, como le decía, bueno, tuvimos que nivelarnos con algunas materias de matemática. Oye, Víctor, estuvimos hablando de todo, pero no hablamos de los orígenes, ¿no? Pero usted es hijo de dos grandes personajes cedeños, ¿no? Doña Conchita, profesora tanto de la varita como del nocturno, ¿no? Sí. Y Damaso Ramírez, el hombre del billar, del dominó, de la música, porque fue músico, y que fue también, reparaba electrodomésticos, el hombre de la horchata, de los helados, de la lista de los modelo Lora, super Lora. No, sí, mamá era, de verdad que era una docente dedicada. Ella iba a su clase, primero trabajaba de escuela nocturna, yo le hice algunas suplencias y bueno, ella mucho, se tenía de todo. Y después se fue a la varita y aquí pero ella llegaba de la varita a la casa, entonces se ponía en la mesa a preparar la clase y eran maestras que preparaban la clase todos los días, que iba a dar y a revisar la nota de los muchachos. Hay negada dedicada a su escuela. Sí, mamá murió muy joven, pero de verdad que nos dejó un legado muy grande. Su honestidad, sobre todo su carácter también. Y bueno, papá, ahorita está de moda porque hace poco, entonces, bueno, tiene toda la lectura de todas las cosas que hacía y de las que uno no sabía, porque hay cosas que uno siempre supo, pero hay otras que de repente le salen. Tiene una amiga y no, que le pasó esto con Damaso, o me pasó esto con Damaso. Y de verdad que era como el cuento más famoso es el de esta Plaza Bolívar, aquí donde estamos, el de la muchacha que le apareció. Casi. Él se reía, nunca me dijo que era verdad. Él se reía de eso, era un grupito que había de pícaro, Juvenal Marcos, Juvenal Arellano, Juan Molina, eran pájaros bravos, no se paraba nada que pasara por ahí. Entonces ellos, sí, eso era candela pura, y esa leyenda es una leyenda urbana. Él nunca lo desmintió ni dijo que era verdad, se reía nada más. Cosas del pueblo. Cosas del pueblo. Víctor, hoy día profesional, ejerciendo su profesión. ¿Recuerda su primer trabajo? Sí. Aparte de ordeñar. No, ya. Bueno, yo en bachillerato, cuando me gradué de bachiller, mi papá no me quería tener en SEA porque fuimos en SEA. Fuimos así. Entonces papá
no sabía qué hacer conmigo, me mandó para Caracas, y Alberto, y él me encargó de una fábrica de muebles de oficina, todo lo que fue desde que salí de bachiller hasta un año, después cuando entré a la universidad. Entonces ese año estuve trabajando en Caracas, en un taller en Madrid, y era como representante emitivo en una fábrica así. Cuando entré, bueno, después entré a la universidad, después que me gradué de ingeniero, viendo el tema del trabajo, me fui para Caracas, y estando en el diario de trabajo, necesitaba el ingeniero recién graduado en una planta de Valle del Tuy, en San Francisco de Llano, y fui a la entrevista y bueno, quedé aquí, trabajé en Valgrés, trabajé como ingeniero de proyecto, hicimos la planta de Valgrés, era una planta de allá por cierto fue una vez que iba al trabajo y entonces pues yo emocionado, yo estaba en Valgrés, llega una persona desea a pedirme trabajo. Yo hablé con el sindicato, no, mira, este sí es un buen trabajador, yo quiero que lo metan a trabajar. Y Guido no se presentó el lunes, que iba a dejar el marido. Cuando le encontré a quien sea, me dijo, este es el ingeniero Víctor Ramírez de Valgrés, y es algo que allá yo no trabajé porque no quise ir, pero él me entendió la mano. Ese fue mi trabajo en Valgrés. Después trabajé en un colegio, en ese tiempo se llamaba El Centro allá en Miranda. Después fui contratista del colegio un tiempo, y luego pues me metí como inversionista de una planta de cerámica, la planta, fui gerente de cerámica, y bueno, sí, básicamente la vida que yo tenía. Pero hablábamos y recordábamos un primer trabajo remunerado que Damaso le buscó por Emilio en el cine. O sea, que usted trabajó en el cine. Ah, sí, de niño cuando el Cine México. El Cine México. No espere que se lo cuente, no espere que se lo diga, es que viene a verla y a divertirse con esta gran película. Un Bolívar no enriquece ni empobrece a nadie. Iba manejando así. Claro. Y entonces papá era muy amigo de Miro, porque eran colegas de la radio. Entonces le dijo a papá, Miro, mire, para que el muchacho venda los chicles allá. Y entonces compramos de Don Martín una caja de chicles y me fui yo, chicles. La gente compraba chicles en las banquetas, eso. Yo entraba de gratis, pero yo vendía los chicles. Y la gente, porque claro, cuando pedían los chicles tenía que pararme y destapaba las pantallas. Ese fue uno de los primeros. Pero también trabajé, recordando ahorita, en Nanopetrela, vendía pan francés. Pan italiano. Pan italiano. Lo traían de Toar en un carro compuesto, se lo daban y no lo vendía. Yo no sé por qué un día Nano dejó de vender pan italiano, y entonces papá le dijo a Nano que él quería que yo vendiera los panes, pero imagínense, la bolsa de pan era de mi tamaño. La bolsa de harina, bulto de harina, de trigo. Y entonces yo empecé a vender pan. Yo te había llevado pan a Don Ramón, a Italiano, a Ramírez, había gente que compraba ese pan, pero casi cuatro panes. Y tuve un tiempito vendiendo eso. Ese es otro de los trabajos. Limpia zapatos también. Oye, ¿usted sabe que ese oficio se perdió en seda? No hay quien limpie zapatos en seda. ¿No se ha dado cuenta? No, oye, ¿verdad? No se ve nadie de limpiar los zapatos, ¿verdad? Papá me hizo un cajón. Papá era puro mes. Entonces, cuando vio que a mí me gustaba limpiar zapatos, mandó a hacer un cajón de un carpintero. Un cajón me tumbó la crema así. Y yo salía, pero lo que hacía era limpiar los zapatos y después hasta los días limpiando los cojones. Yo llegaba a la casa sin crema y sin real. ¿Y usted pintó cruces en el cementerio, no? El día de los muertos que se compraba el zapolín y la... Sí llegué a... No me acordaba. Sí llegué a... Yo tuve una hermana
y nosotros pues éramos también de universidad y teníamos la crucecita ya en septiembre bien y sí, le íbamos y le remarcábamos y a las años, buscamos la crucecita y le remarcábamos, sí, verdad. Y de ir a los pozos. Bueno, Caño Negro y la carrera del Playón, porque para esta quebrada aquí no buscamos, de aquí hay un camarada. Muy Caribe, muy Caribe. Lo de Santana, lo de Santana era Caribe, o sea, ya no, Caño Negro, la quebrada del Playón, eso era hacer pozos y la policía nos perseguía y nos dejaba sin ropa y Pedro Molina fue perfecto. Y todo eso, Molina, Palo, Jesús, todo eso lo había metido en los pozos, él mandaba, le quitaba la ropa y tenía que venirse uno desnudo para casa. Eso fue una época, ¿verdad? Y había gente, artistas haciendo los pozos con tapiza, que llamaba uno tapiza una mata. La mata de la mata. Pero ese le decía uno, traiga tapiza y era eso lo que uno llevaba. Lirio. Así que le llaman gallito de monte ahora, esa era la que se le colocaba y colocarle plástico para que subiera y piedra. Y ¿usted quiere bañarse en el pozo? Ajá. Cargue 2 piedras, pero no, era como un parque, ese era un parque. No se aburrió nunca. Bueno, Damaso fue su papá, el hombre del billar, de la bicicleta, que tenía una bicicleta de reparte. Que la recuerdo, usted también tuvo bicicleta. O manejaba esa bicicleta. Pues no sé, yo no recuerdo mucho de la bicicleta. Pero Damaso tenía bicicleta, después tuvo moto y el CJ7. Sí, pero papá como que se desarrolla en esa actividad distinta al billar después que yo me voy a la universidad. Entonces yo sabía que él manejaba bicicleta. Manejó bicicleta de grande, ¿sí? Pero en la época que yo estaba aquí no usaba bicicleta. Yo era muy dedicado al billar. O sea, claro, necesitaba mantenernos nosotros, todos estábamos chiquitos y éramos 5 y todos estudiando y entonces, bueno, él se dedicaba, claro. Trabajaba hasta las 8 de la noche, más. Llegaba a las 9 y iba trasnochado. Y en el día trabajaba en la electrónica. Bueno, eso. Preparando electrodomésticos. Sí, él hacía las dos cosas. Él hacía las dos cosas, porque la gente del campo normalmente era la que buscaba. Entonces traía esos rayos llenos de cucaracha, de barro, todo eso, y llegaban a las 12. Y él se iba de allá, porque él tiene un taller allá en el segundo piso de la casa, con todos los picos, o sea, tenía de todo. Tenía aparatos que eliminaban una parte del rayo para saber si esa parte estaba buena o estaba mala. O sea, bueno, él estudió por correspondencia y también tenía profesores de San Cristóbal, de Tobar, había un profesor, se echaba los palos con eso, pero era muy bueno. Y era profesor de electrónica. Y cuando papá no podía arreglar el radio, venían ellos, le ayudaban, le explicaban. Pero sí, eso de repente me ayudó. Él también trabajaba mucho con la electricidad en las casas. Instalaba antenas de televisión. Esas antenotas yo le ayudaba a poner los dientes y amarrar de un lado del otro. Y de repente eso me inspiró para yo estudiar ingeniería eléctrica. Él se metía en eso. Él decía cómo cortar los cables, cómo pegarlos, cómo poner una extensión. Íbamos a las casas a arreglar un cortocircuito. Sí, bastante. Pero sí lo alternaba con el billar, nunca dejó el billar. O sea, el billar era su sitio de mantenimiento. ¿Y la horchata? La horchata es un invento de mi abuelo, no Ángel Inés. Sí, eso. Esa la hacía papá también. Era un poquito como de granadina. Sí, de esencia, así de horchata y le echaba agua y ahí estaba el fresco de horchata. Después se hizo famoso por la limonada. Él no hacía más nada sin eso. Y la gente le escribía limón, nada. Y entonces él llegaba y decía, no hay nada, y borraba eso. Bueno,
nos llegó la lluvia. Ajá, sí, Aquí en la Plaza Bolívar y nos despedimos, Víctor. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Bueno, gracias, Ramiro, y siga adelante promoviendo en los personajes de SEA. Bueno, y gracias por nombrarme como un personaje más. Simplemente soy otro cedeño más. Gracias, y ustedes sigan, dale like. Ay, Ramiro, está bien la cosa.